Ya. Ahora sí, de nuevo. Hermano Jaime, adelante. ¿Me escucha bien, mi hermano? Perfecto, hermano Jaime. Estaba corrigiendo mi sermón porque tuve un problema en mi computador. Ya, ahora sí. Buenas tardes, mis hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La palabra del Señor se encontrará en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 5 al versículo 12. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Es un elemento indispensable para mantenerlo sano, porque además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células. El agua está compuesta de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Cada molécula de agua contiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Por esta razón, su fórmula es presentada como H2O. El agua es central a muchos de los eventos de la Biblia. En la creación y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como lo describe en el libro de Génesis. Los israelitas consideraban como bendición de Dios las lluvias tempranas y las lluvias tardías, como lo describe en el libro de Deuteronomio. Sin estas, no habría cosecha y tendrían hambre. Se usaba el agua en las ceremonias religiosas para la purificación de las personas después de su contaminación por tener ciertas enfermedades o por tocar algo impuro. El simbolismo tan importante del agua se ve en la visión de Juan en un río lleno de agua que da vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero, como lo describe en el libro de Revelación Apocalipsis. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús nos ofrece el agua vida, el agua que satisface la sed del alma. Él es el único que puede hacerlo. Cristo se revela como el agua viva para la humanidad. ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo se revela como el agua viva para la humanidad? Al analizar estos pasajes bíblicos, nuestro Señor se revela hacia la humanidad comparándose como el agua que está viva.
¿Cómo el agua, Cristo está vivo? Las circunstancias que dieron ocasión a esta conversación, aquí tenemos que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer samaritana nos refleja nuestra necesidad y humanidad de tener sed. Como la providencia de Dios lleva a cabo su propósito por medios que parecen fortuitos, lo que la gente le llama casualidades, porque él tenía una labor más importante para llevar a cabo junto al pozo, porque resultaba más privado y familiar en sostener una conversación y revelar la verdadera fuente de agua. Para los judíos, el agua viva era que siempre fluía y corría, como un arroyo alimentado por manantiales o un lago que entraba y salía de agua. El agua muerta era un agua estancada sin agua que ingresara ni saliera. Sin embargo, cuando Jesús habló del agua viva, quiso significar más que arroyo y el agua. Cristo está vivo, siempre lo ha estado y siempre vivirá. Cristo está vivo, es el agua más viva que existe. Cristo está vivo, ninguna otra agua que se puede comparar a él. El apóstol Juan, el Evangelio lo describe en el capítulo 7, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como el agua, Cristo es una dádiva. Dádiva que fue entregado a favor de la humanidad. Dádiva que fue brindado a la mujer samaritana y no solo a ella, sino a todo su pueblo. Él es el más rico regalo que el Padre pudo enviarnos, como lo describe en el capítulo 3 del versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él es el privilegio verdaderamente inefable el que Dios nos ofrece este regalo y que nos ofrezca mediante una petición del propio Señor Jesucristo. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, dijo el salmista. Es un don que no se gana ni se merece, porque es gracia de nuestro Dios. Como el agua, Cristo aplaca la sed. El agua viva es la única agua que aplacará la sed. ¿Quién de nosotros alguna vez ha tomado agua de muchos días almacenada? Agua estancada, como por ejemplo de un pozo que muchas veces desconocemos su procedencia y origen. Agua un poco turbia, agua con un sabor no muy agradable a nuestro paladar. Los hombres tienen dos tipos de sed. El agua aplacará la sed física. Cristo nos revela que los hombres saben aplacar la sed física, algo para llenar el vacío y la soledad, la importancia y la liberación de una sensación de estar perdido, satisfacción y libertad de ansiedad, tensión y presión indebida. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía, como lo describe el salmista. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para purificación del pecado y de la inmundicia, como lo describe el profeta Zacarías. El agua viva aplacará la sed espiritual. Cristo revela que los hombres tienen un problema de confundir la sed espiritual y tratan de aplacar con aguas estancadas de la carne y de este mundo. Resultado de ello es veneno y muerte para nuestras almas. Las aguas estancadas de la carne son como la inmoralidad, el alcoholismo, la drogadicción, el orgullo, como lo describe en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades. Las aguas estancadas del mundo son el amor al dinero, a los automóviles, casas, propiedades, ropa, vida extravagante, posición y poder. El profeta Jeremías nos describe en el capítulo 2,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como el agua, Cristo hay que recibirlo. Advierte varios hechos sobre el agua viva, porque proviene de Él y solo Él es la fuente de agua viva. El evangelista Juan nos describe en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque mantiene al hombre lejos de volver a sentir sed. Su sed se va para siempre, se la aplaca y satisface plenamente. El profeta Isaías en el capítulo 58 lo describe: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y será como el huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Porque la sed del interior del hombre se aplaca y satisface plenamente. Porque Él es el manantial que siempre está fluyendo. Agua manantial que fluye constantemente por el cauce del río, que mantiene en su movilidad y con su movilidad su pureza, pues ello le inmuniza de la corrupción por la continua influencia del oxígeno. Es por ello que vemos en el sur de nuestro país que estos arroyos de agua cristalina, pura, de abundante oxígeno por sus corrientes, son apetecibles por las empresas de cultivo de salmones, conocido como piscicultura, como es el caso de Río Negro, de la Hornopirén, de la comuna de Gualeguay, en la región de los lagos. Porque Él surge para vida eterna, nunca terminará. Porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a fuente de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, como lo describe el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Esta revelación es una de las revelaciones más importantes de Jesús. Él es el agua viva, el agua que los hombres pueden beber y nunca volver a sentirse. Jesús alentó a la mujer samaritana en el pozo a que tomara de él el agua de vida, agua eterna, para que nunca más volviera a tener sed espiritualmente, como lo describen los pasajes 13 y 14 a los cuales hemos leído. Aquellos que creen en él, Jesús dice, tendrán ríos de agua viva fluyendo dentro de sí. El agua es un símbolo apropiado y fácil de entender para la vida, así como el agua física es necesario para sustentar la vida física de la tierra. El agua viva del Salvador es necesario para sustentar la vida eterna con él. Jesús tanto es el pan de vida como la fuente de agua viva sosteniendo a su pueblo para siempre. Jesús tuvo muchas oportunidades de hablar a grandes multitudes, pero tampoco desaprovechó de hablar a una sola persona, a una mujer pobre, a una mujer samaritana, a una extranjera, para enseñarnos a nosotros, los miembros de su palabra, a practicar lo mismo y a saber cuán glorioso y digno del mayor esfuerzo es el resultado de salvar, aunque sea una sola alma, que vale más que todo el universo material de la condenación eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna, dijo nuestro Señor. Amigo, amiga, hermano, si tiene sed en su vida, venga a Cristo. Él es el único que puede saciarla. Jesús, nuestro Salvador, lo espera. Que Dios le bendiga. Amén. Excelente. ¿Qué sermón fue este, mis hermanos? No lo diga, hermano Jaime. ¿Qué tipo de sermón de positivo, analógico, biográfico fue este? Analógico. Muy bien, una comparación, ¿eh? Entre Cristo y el agua, excelente. Comenzó muy bien con lo natural, lo familiar, y lentamente comenzó a trabajar lo espiritual. La proposición está muy bien elaborada. La proposición es
Aquí lo tengo. Cristo se revela como el agua viva para la humanidad. No alcancé a escuchar bien, porque estaba anotando la palabra clave, pero las divisiones están bien elaboradas. Como el agua, Cristo está vivo, como el agua, Cristo es una dávida, como el agua, Cristo paga la sed, como el agua, Cristo hay que recibirlo. Esas fueron las divisiones principales de este sermón. Este es un sermón analógico, una comparación entre el agua y Cristo. Las subdivisiones están muy bien desarrolladas también. La conclusión concluye bien, no avisa que va a terminar como debe concluir un sermón. Exhortación, las exhortaciones estuvieron al final nada más. Sería conveniente, recomendable también, que estuviesen en cada una de las divisiones, porque tienen que ser abundantes las exhortaciones. Empleó ilustraciones. Siempre todos los sermones tienen que utilizar ilustraciones. Y en este sermón, gracias al Señor, no hay ninguno que ha empleado ninguna muletilla. Se han eliminado las muletillas de nuestros sermones. Excelente, hermano Jaime. Voy a anotar aquí su nota. Este es el primer sermón entonces. Ya. Ahora viene hermano Jaime, Pastor Eduardo, hermana Francisca tampoco, más Robinson tampoco va a poder venir hoy día. Pero la hermana Danay le corresponde su segundo sermón hoy día. El sermón, cualquiera de los, uno de los tres. Hermana Danay, adelante, hermana Danay Jaramillo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 11 al 16. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tengo derecho a jugar hasta la hora que yo quiera, gritaba fuertemente el niño frente a sus padres. Su madre, tierna y cariñosamente, le respondió: lo sé, hijo. Sé que te gusta jugar y podrás hacerlo cuando quieras, pero no has hecho tus tareas, y así como tienes derechos, también tienes deberes que cumplir. En la vida, todos tenemos que cumplir deberes. El hijo frente a los padres frente a los hijos, los estudiantes en el colegio o los trabajadores en su ámbito laboral. Todos tienen una responsabilidad. En el ámbito cristiano sucede de igual modo. Los creyentes, aunque han sido hechos libres en Cristo, tienen responsabilidades. ¿Cuáles son los deberes que el creyente tiene que cumplir? Estos deberes son los siguientes. El verso 11 nos indica el primero: apartarse de los deseos pecaminosos. ¿Por qué debe apartarse del mal camino? Peregrino en el griego significa la persona que reside provisionalmente en un lugar que no es su residencia permanente. Extranjero significa una persona que reside en un país ajeno sin tener los derechos de ciudadanía. En esta sección, Pedro llamó a sus lectores a una vida justa en un mundo hostil. Los cristianos son extranjeros en una sociedad secular porque su ciudadanía está en el cielo. El cielo, no la tierra, es la patria del cristiano. Pero, ¿de qué debe apartarse? El cristiano debe apartarse de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Esta abstinencia a los deseos carnales es esencial al cultivo de la santidad personal que está recomendado el apóstol en este párrafo. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios, los cristianos deben de ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como pública, donde deseos de la carne incluyen más que las tentaciones sexuales. El apóstol nos señala que estos deseos están en una guerra contra nosotros. En Romanos 7, verso 23, Pablo se expresa con énfasis respecto de esta batalla. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Batallar contra el alma alude a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Todo aquello que hace guerra contra el alma es perjudicial a los mejores intereses del hombre. Observemos otro deber: mantenerse ante los incrédulos con una conducta ejemplar, nos dice Pedro en el verso 12. ¿Cómo? Manteniendo una buena manera de vivir. La palabra griega que se traduce buena se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura, excelente y atrayente. Después de haber disciplinado su vida interior y privada, el cristiano debe vivir afuera entre los no cristianos de tal modo que refleje esa disciplina interior. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. Nótese una marcada similaridad entre estas palabras y las de Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16. El Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En ambos casos, el fin es la glorificación de Dios, no la de los autores de las buenas obras. El verso 13 y 14 nos señala otro deber: someterse a las autoridades humanas. Primero, por causa del Señor. Aunque la ciudadanía verdadera del cristiano está en el cielo, él debe vivir como un ciudadano obediente en este mundo para que Dios sea honrado y glorificado. La conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo. La frase "por causa de Dios" presenta el más elevado motivo para practicar esta sujeción. Dios la desea y la manda. Y también por causa de la justicia. ¿Ha visto usted a esos jovencitos vestidos de negro con pañoletas en el rostro gritando sin Dios ni ley en las protestas? Los anarquistas llaman a la oposición y a abolición del Estado y, por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social, por considerarlas indeseables, innecesarias e incluso nocivas. Este camino no es por el que los cristianos deben transitar. La Escritura dice: someteos. Este es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante. Tiene que ver con asumir una actitud de sumisión y humildad. Durante su paso por el mundo, el pueblo de Dios debe vivir de forma humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad impía, hostil y calumniadora, siempre y cuando ello, eso sí, no comprometa su conciencia. Los creyentes deben vivir en obediencia a toda institución que mantenga el orden civil y social en la tierra. Todo ello para el progreso y la paz de la sociedad. Y por último, vemos otro deber en el verso 15: practicar el bien. Practicar el bien, porque es la forma, nos dice la palabra del Señor, de acallar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es el propósito de nuestra sumisión a la autoridad, para que evitemos cualquier motivo de condenación y seamos elogiados a tal punto
que se cierra la boca de los que procuran con obstinación encontrar motivos para a los siguientes. Así que, hermanos, debemos ser obedientes para que por medio de nuestra conducta el nombre del Señor sea glorificado. También debemos practicar el bien, porque la libertad no es una excusa para hacer lo malo. Los creyentes deberían disfrutar de su libertad en Cristo, pero no deberían ponerse un velo o una máscara de libertad para encubrir lo que en realidad es pecaminosidad y maldad. La libertad cristiana nunca debe ser una excusa para la gratificación egoísta o la licencia moral. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, somos hijos de Dios, debemos hacer su voluntad y practicar el bien. El creyente tiene un llamado a la responsabilidad y no debe desatenderlo. Aunque Cristo mediante su muerte nos hizo libres, no tenemos excusa para vivir la vida que se nos plazca. El creyente tiene deberes en este mundo, deberes que, si se cumplen, traerán gloria al Dios del cielo. Es cierto, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero tenemos el deber de llevar una vida justa en medio de un mundo hostil. Pedro dio este consejo en el verso 17 de este mismo capítulo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Excelente, muy bien. Muy bien. Finalizó, ¿verdad? Sí. Ya, excelente. La introducción fue natural, familiar, conocido y lentamente se mueve hacia lo desconocido, hacia lo espiritual. La proposición fue una proposición interrogativa. ¿Cuáles son los deberes que el creyente debe cumplir? Ah, no, parece que no. Los creyentes deben cumplir varios deberes. ¿Cuáles son los deberes que deben cumplir el creyente? Ah, no, sí, fue una interrogativa. ¿Cuáles son los deberes que debe cumplir el creyente? Apartarse del camino pecaminoso, de los deseos carnales, mantenerse ante los incrédulos con una conducta ejemplar, someterse a las autoridades humanas. Estuvo muy claro las divisiones principales. Y la razón de la claridad de las divisiones principales se debió a que fueron anunciadas formalmente. Observe, vea, considere. Esas palabras parece que fue la que utilizó. Y las subdivisiones están muy bien desarrolladas. Muy bien, sí. Están desarrolladas bien. La conclusión por medio de recapitulación. Y allí estuvieron las exhortaciones finales, al final. Usa ilustraciones también. Guerrillero, los jóvenes de las protestas, los anarquistas. No usa ninguna muletilla también. En cuanto a las exhortaciones, la seleccionó o la utilizó para anunciarla al final. Sería conveniente también que estuvieran presentes las divisiones o las subdivisiones. No que esté mal, sino como sugerencia nada más. Pero hubieron exhortaciones. Excelente. ¿Qué tipo de sermón fue este, mis hermanos? Expositivo. Excelente. Un sermón expositivo. Estuvo limitado solo al pasaje que escogió. La división y las subdivisiones se elaboraron o se estructuraron en base a esa porción extensa de las Sagradas Escrituras. Ese es un sermón expositivo. Excelente. Muchas gracias, hermana Andanay. Ahora vamos a ver, aquí está el segundo sermón. La hermana Belén ahora viene entonces con su segundo sermón. Adelante, hermana Belén. La palabra de hoy la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 1 al 20. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió el consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos les hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día, Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que Israel no les había oído, que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en la casa en el hijo No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solo la tribu de Judá. La enseñanza que se obtiene de un error es mucho más valiosa que la que se aprende de los buenos momentos. Ello lo tenemos presente bajo la frase que dice: de los errores se aprende, pues todos de alguna u otra forma recordamos un error que nos hizo aprender. A diferencia de lo que muchos creen, la Biblia es un libro que nos ilustra las victorias y tropiezos de hombres y mujeres para que hoy nosotros podamos aprender de sus errores. Es por ello que la palabra del Señor está llena de ejemplos de hombres que hicieron el bien y de otros que cometieron errores por alejarse del sabio consejo de Dios. En esta tarde quiero que conozcamos los errores de Roboam para evitarlos en nuestras vidas. ¿Cuáles fueron los errores de Roboam que hicieron sucumbir su reinado? Conozcamos los errores de Roboam que hicieron sucumbir su reinado. Notemos el primer error de Roboam. Escuchó malos consejos. Al escuchar a quienes les faltaba sabiduría, Roboam tuvo la oportunidad de remediar y aligerar la pesada carga de impuestos que estaba sobre los ciudadanos del norte y que había sido impuesta por su padre Salomón. Sin embargo, decidió optar por el camino que le recomendaron los jóvenes con los que se había criado, quienes no poseían sabiduría, al desechar a los que poseían sabiduría. Los ancianos que trabajaron con su padre le recomendaron bajar la carga de impuestos, un consejo sabio que habría provocado que el reino del norte no se dividiera y haberse ganado el favor del pueblo. Hermano, hermana, rodémonos y seamos hermanos que hablen con sabiduría para no dar malos consejos a quienes acudan a nosotros. Ahora bien, observemos su segundo error. Fue áspero con el pueblo. Le aumentó la carga. Salomón
había subido los impuestos para sostener la lujosa vida que llevaba en palacio, oprimiendo al pueblo hasta lo último. Cansados, los israelitas presentaron la petición para que los impuestos sean aliviados. Pero Roboam solo endureció lo que Salomón había hecho. El corazón de Roboam se inclinó a la avaricia por desear más riquezas y no pensar en los que eran oprimidos. Como creyentes, debemos actuar con mansedumbre y misericordia con nuestro prójimo, velando siempre por su bien. Les habló ásperamente. La palabra áspera siempre traerá una mala reacción de quien nos escucha. En nuestra historia, Adoram, quien estaba sobre los tributos, murió apedrado a causa de que el rey no hablara sabiamente. Proverbios 15, versículo 1 y 2 nos dice, la blanda respuesta, quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Veamos su tercer error. No provocar la unidad de Israel. No provocó la unidad, sino la división. Sin duda, un pueblo necesita de la unidad para vencer y crecer, pero el hombre de nuestra historia provocó la más grande división que cambiaría para siempre la historia de Israel. Hermanos, no seamos instrumentos de división, sino de unidad para el pueblo de Dios. El apóstol exhortó, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El reino del norte fue dividido. Finalmente, la división provocó la enemistad de ambos reinos que se prolongó hasta los días del exilio del reino del norte y su posterior desaparición. Dios, en su soberanía y poder, nos dejó numerosos relatos de hombres y mujeres que nos ilustran sus victorias y errores. Roboam es el claro ejemplo de desacierto al caminar bajo su propia opinión y desechar la sabiduría del Altísimo. Sus malas decisiones provocaron el cisma de la nación de Israel. Las consecuencias de esos errores quedaron plasmadas para que nosotros hoy no las cometamos. No seamos creyentes que escuchan malos consejos y que desechan la sabiduría de otros. Seamos sabios al hablar y no ásperos. Tengamos misericordia si está en nuestras manos aliviar las cargas de otros. Provoquemos la unidad y no la división dentro de la iglesia de Dios. Tengamos presente los errores de este rey y no seamos cristianos insensatos que dejan un mal testimonio. Vivamos como cristianos sabios que andan en amor, cristianos que con sus actos demuestran que han sido cambiados por el Dios Trino. Excelente. Muy claro el sermón, basado en el Antiguo Testamento, de los libros históricos. Comenzó muy bien con un proverbio, aprendemos de los errores. Excelente, con un proverbio. Con lo natural, lo familiar y luego se mueve hacia lo espiritual. La proposición muy claro también, cuáles fueron los errores de Roboam. Las divisiones estuvieron muy claros porque se anunciaron de manera formal. Observemos, veamos, consideremos. Escuchó los malos consejos, fue áspero con el pueblo, no provocó la unidad de Israel. La subdivisión la desarrolla muy bien. La conclusión hace una recapitulación y emplea en la conclusión exhortaciones. Las exhortaciones fueron abundantes en cada división y subdivisión empleó las exhortaciones. No utiliza muletillas. No alcancé a ver, mis hermanos, no sé si ustedes lo captaron o no, las ilustraciones en este sermón. En la introducción sí hubieron una pequeña ilustración, pero no alcancé a captar más ilustraciones. Si es así, entonces la única sugerencia para este sermón es emplear más ilustraciones y abundante en cualquier parte del sermón. La introducción, en la división, en subdivisión y en la conclusión. Pero estuvo muy claro este sermón. Vamos a evaluar entonces aquí. Perfecto, estuvo muy bien estructurado. No sé si revisé este sermón, hermana Belén, o no, me parece mucho que no lo revisé.
porque es nuevo. No, todavía no lo envío. Ya, pero está muy bien estructurado. Estuvo bien, muy bien estructurado este sermón, muy, muy claro. Cada uno de los puntos del sermón. Bien, ahora continuemos entonces. ¿Quién más? Hermano Álvaro, todavía no viene, hermano Álvaro. Jeremías Marigual. No está el hermano Jeremías Marigual. Ahora con mi pastor Marcos. Marcos Millagual. Amén. Adelante, mi pastor Marcos. Bien, les quiero invitar a que podamos buscar entonces libro de Levítico, capítulo 2, capítulo 13, perdón, Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Y dice así la palabra del Señor. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Hoy en día existen enfermedades horrendas y hasta incurables, como el cáncer, que de solo nombrarlas suenan a sinónimo de muerte. La Biblia nos presenta varias enfermedades terribles e incurables, cuyo desenlace fatal en la mayoría de las veces era la muerte. Una de estas enfermedades era la lepra. El texto citado anteriormente nos relata la dramática y sufriente condición que debían vivir los leprosos mientras eran aislados del resto del campamento por causa de su lepra. Un análisis de las condiciones de la aislación del leproso nos ayudará a comprender la realidad del hombre pecador. Veamos la primera condición. El leproso debía habitar solo fuera del campamento. Así también el pecador vive solo, lejos de Dios, y no puede ser parte de su pueblo. El leproso estaba aislado del lugar de culto a Dios y del pueblo por causa de la lepra. Así también el pecador vive lejos de Dios y no puede ser parte de su pueblo, que es la iglesia, por causa de su pecado. Querido amigo, si tú deseas venir a Dios y ser parte de su pueblo, entonces debes venir a Jesucristo y arrepentirte de tu pecado. Observa ahora la segunda condición. El leproso era considerado inmundo mientras la llaga de lepra permanecía en él. Asimismo también, el pecador permanece inmundo ante Dios mientras el pecado permanezca en él. Mientras la llaga de lepra permanecía en la persona, era considerada inmunda. De igual forma, mientras el pecado permanezca en el ser humano, será inmundo a los ojos de Dios. Querida persona que escucha, si no quieres que Dios te vea como un inmundo por causa de tu pecado, debes venir a Jesús y lavarte en su sangre para que seas totalmente limpio. Notemos ahora la tercera condición. El leproso debía vestir ropas de luto y lamento por su condición de ser como muerto en vida. Así también el pecador vive en permanente luto y tristeza en su alma porque está muerto espiritualmente por causa de su pecado. El leproso llevaba vestidos rasgados y su cabeza descubierta en símbolo de luto por su horrenda condición de ser como la de un ya casi muerto por su lepra. El pecador también tiene su alma vestida de muerte, porque está muerto espiritualmente por causa del pecado. Estimado vecino, en esta hora, si quieres cambiar tu condición de vacío, tristeza y amargura por tus muchos pecados en los que te encuentras muerto espiritualmente y pasar de muerte a vida, la única solución es que vengas a Jesucristo. Él te dará nueva vida por su Espíritu Santo. Te dará vestiduras blancas, vestiduras de justicia, para ahora estar delante de su presencia. Un pecador no arrepentido de sus pecados es como un leproso que vive solo, lejos de Dios, sin ser parte de su pueblo, cuya vida permanece en inmundicia y está muerto espiritualmente. Si tú, querido amigo, espiritualmente estás en la condición de un leproso, solo debes venir a Jesucristo y Él te ayudará. Si te arrepientes de tus pecados, Él te limpiará por su sangre. Abiertamente el Señor nos dice
como le dijo a su pueblo por medio del profeta Isaías, ¿por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está muerta y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mas también dice el Señor en esta hora, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor, el Dios de paz, le bendiga grandemente. Amén. Excelente, un sermón evangelístico. Qué impactante, qué estremecedor los sermones evangelísticos para predicarle a un incrédulo. ¿Eh? ¿Qué tipo de sermón fue este, mis hermanos? Analógico. Excelente, bien, logran reconocer. ¿Cómo han crecido, hermanos y hermanas, en la homilética? Ahora logran reconocer inmediatamente qué sermón se está predicando. Comenzó con lo natural, lo conocido. La proposición fue muy clara. Un análisis del leproso nos ayudará a comprender el estado del pecador. La palabra clave ahí, un análisis. Y las divisiones, habitar solo, era considerado inmundo. Fueron dos, anoté dos, no sé, parece que se empleó otra más o no, pero logré anotar dos acá. Parece que fueron dos, y otro marco, ¿verdad? Eran tres, Ah, y la otra no la anoté. tres divisiones. Ah, ok. Y las subdivisiones también están... están desarrolladas muy bien también. Ah, que la anoté la otra, vestir de ropa de luto, la anoté en otra parte. Eso, por eso vi dos ahí, pero ahí están las tres. Y la conclusión también, estuvo muy buena la conclusión. En cuanto a las exhortaciones, usa exhortaciones abundantes. Las exhortaciones fueron en cada división. La otra característica de esta exhortación y de todas las exhortaciones de nuestros sermones deberían ser como esta, directas y personales. Directas y personales. Tú, estimado amigo, tú, querido amigo, tú, vecino, o nosotros, no tan impersonales como deberíamos o podríamos ser, sino tú, más directo y más personal. Las ilustraciones, acá no, bueno, la leproso es una ilustración, empleó también ilustraciones bíblicas, emplea ilustraciones, podría emplear muchas más ilustraciones de comparación, metáforas, símiles o anécdotas o testimonios también podría ser, pero el sermón está bien. No utiliza muletillas como todos los sermones, gracias al Señor, nadie está utilizando muletillas. Se han eliminado todas las muletillas, gracias al Señor. Ya está evaluado entonces. Todos los hermanos que han predicado, hermanos, para que sepan, que han presentado sus sermones, lo he evaluado con un 100. Con excepción de algunos que no entendí bien el bosquejo, pero las notas variaron cuando me presentaron el sermón escrito, porque ahí se logra dar cuenta uno mejor cuáles son las deficiencias que hay, que algunas cosas que se debe corregir. Pero eso sí, la nota se lo estoy enviando a su correo electrónico. A ver, ¿quién más falta? Hermano Luis Ríos. Hermano Luis Ríos. Ruriquelme. Nicole Rojas. A ver, la hermana Nicole estaba por acá, parece. Se fue la hermana Nicole. Estaba. Ya, sigamos entonces avanzando. Ah, hermano David Ruiz, el segundo sermón. Y estaríamos listos por hoy día. Hermano David. Faltaría yo, mi hermano. Ah, hermano Jaime, el segundo sermón. Ya. Sí. Entonces, mire, ya están todos listos. A ver, están todos listos. Y los hermanos que faltan es porque no están presentes ahora. Pero quedan dos sermones más.
Yo creo que con los 2 sermones estaríamos listos y finalizamos esta materia. Le voy a enviar a su correo electrónico la materia de apologética para ya comenzar a trabajar. Adelante, hermano David. Amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor en esta noche se encuentra en la epístola de la carta de 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 9. Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Cada 4 años en nuestro país, con la elección de un nuevo presidente, la ciudadanía renueva una esperanza de un mejor vivir en cuanto a la seguridad, en la salud, en la educación, en el trabajo, etc. En general, en alcanzar un bienestar que el candidato presidencial ofrece al país. Muchas de estas esperanzas se frustran en la ciudadanía al no cumplirse las expectativas creadas. La Biblia nos da cuenta de la esperanza que tuvo el pueblo escogido por Dios de alcanzar un día la tierra prometida. Pasaron cientos de años de dicha promesa, pero un día conquistaron y alcanzaron la tierra que Dios les había prometido. El mensaje de hoy nos habla de la esperanza viva que tenemos en Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pedro nos indica lo que significa tener una esperanza viva en Jesucristo. En primer lugar, esta esperanza significa que renacemos para esta esperanza viva, mediante la misericordia de Dios, la cual produjo un día en nosotros el milagro de nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Renacer que es en el Espíritu, quedando de manifiesto en nosotros su obra regeneradora. Hermano, usted y yo hemos renacido en Cristo Jesús. También mediante la resurrección de Jesucristo, el creyente e hijo de Dios hace suya la esperanza de que un día también resucitará para una vida eterna junto a los salvados. Hermanos, aprópiese de esta maravillosa esperanza. También la esperanza para alcanzar una herencia reservada en los cielos, incorruptible. Acá en la tierra todo lo que construimos, por más buenos y finos materiales que utilicemos, pasado el tiempo y los años, se ven afectados por el óxido, por polillas y en general por el deterioro normal y natural de las cosas. Sin embargo, nuestra herencia incorruptible en los cielos es indestructible. También nos habla la palabra que esta herencia es incontaminada. Hoy es lamentable ver ciudades contaminadas por la operación de distintas fábricas, llevando a que la población sufra con la provocación de distintos cuadros de enfermedades, especialmente los de tipo respiratorios. La buena noticia es que nuestra herencia reservada en los cielos es inmaculada, es decir, nada la puede contaminar ni manchar. También es inmarcesible. Una flor, por más que se vea linda, sabemos que ya sea que se corte o quede plantada, pasado el tiempo con las distintas condiciones climáticas, se marchitará.
la herencia reservada en los cielos permanece inalterable, no pierde su condición ni valor. Hermanos, usted y yo debemos esforzarnos y permanecer en Cristo Jesús para alcanzar esta maravillosa herencia. También somos guardados para esta esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante el poder de Dios. Esto nos da seguridad que el poder protector de Dios actúa en nosotros para protegernos de toda amenaza de este mundo y del enemigo. Hermanos, no debemos tener temor de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos el más grande protector, nuestro Dios. A veces nos desesperamos cuando creemos en nuestras propias fuerzas humanas, las cuales son incapaces para salir airosos de las amenazas que nos rodean. También por la fe, solo poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, quien nos guarda para el día cuando Él se manifieste en gloria, podemos ser llevados a morar ante su presencia, sea que resucitemos o que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La esperanza también nos produce alegría. ¿Qué sentimiento más grande es este? En este mundo, este sentimiento es muy pasajero, dado que es buscado en las cosas que ofrece este mundo, donde en sí todas estas cosas son pasajeras. No así la alegría que nace en Dios y que es entregada al creyente a través de su Espíritu Santo. Hermano, usted y yo podemos estar siempre alegres si confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. También produce el soportar las pruebas. Alegría y prueba pueden ser palabras opuestas, pero el apóstol Pedro las presenta de manera conjunta, vista desde el punto de vista del tiempo. No es comparable la dificultad que se tenga que pasar por un poco de tiempo con la vida y dicha y gozo de la eternidad. A veces, al interior de la iglesia, con la influencia de un mundo materialista y de desarrollo personal, se tiende a pensar y a decir que si estamos pasando alguna prueba, se debe que algo anda mal en nuestro cristianismo, lo cual es incorrecto. Dios es el que busca en nosotros el extraer ese oro puro que está en nuestro interior para alabanza y gloria suya. No lo hace para destruirnos ni hacernos daño, sino para purificarnos. Y también la esperanza produce la salvación del alma, la cual es el fin principal de nuestra fe. Salvación que es el objetivo y tema central de las Sagradas Escrituras, y que se materializó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y resucitado al tercer día, y con ellos dándonos a nosotros el acceso a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, agradezcamos a Dios por el renacer que hemos obtenido mediante Jesucristo y por su obra de redención, la cual nos da una verdadera y viva esperanza en la resurrección venidera. Hermanos, debemos sentirnos seguros de nuestra herencia en los cielos, puesto que el mismo Dios, creador, la está guardando para cada uno de nosotros que le hemos creído y aceptado en nuestros corazones. De igual forma somos guardados en este mundo por Dios mediante su poder. Hermanos y hermanas, a través de la alabanza declaremos lo que Él nos tiene reservado y podemos decir, como dice el himno, solo seguiremos al Señor Jesús, le pertenecemos solamente a Él, somos los heraldos de la excelsa cruz y Él nos reserva celestial laurel. Para Dios sea siempre toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David. Excelente y claro este sermón. Comienza, como todos los sermones deben comenzar, por las tres partes de la introducción, una oración de acercamiento, cuerpo, y una oración de cierre de la conclusión. Comienza la primera parte con lo natural, lo familiar. La proposición está también bien clara. Bueno, la tengo clara porque este sermón sí, me acuerdo que lo revisé. En este pasaje nos indica lo que significa tener esperanza viva en el Señor Jesucristo. Esa es la idea que va a desarrollar en el sermón.
Las divisiones también están bien desarrolladas mediante la misericordia de Dios, mediante la resurrección de Cristo, para alcanzar una herencia en el cielo, somos guardados para la esperanza viva. Las subdivisiones también están desarrolladas. La conclusión lo hizo por combinación, por recapitulación, exhortación, que siempre debe estar presente también en un sermón, y finaliza con un himno. Las exhortaciones son abundantes. En cada división utilizó una exhortación y en la conclusión también. Las ilustraciones también fueron abundantes. Todos los sermones deben caracterizarse por la abundancia de sus ilustraciones. Acá alcancé a advertir que las ilustraciones fueron la polilla, una flor, la experiencia en el interior de una iglesia, de cómo se interpretan las pruebas y el oro puro. Esas fueron algunas ilustraciones que logré alcanzar o advertir en este sermón. No utiliza muletillas. Están perfectas todos los sermones, sin muletilla ni tampoco avisa que va a concluir el sermón. Excelente, muchas gracias, hermano David. Y bueno, acá el promedio, acá la nota. David. Ya. Ahora entonces el segundo sermón de nuestro hermano Jaime Cifuentes. El segundo sermón entonces, y con el hermano Jaime estaríamos finalizando esta última sesión de exposición de sermones o de predicaciones. Adelante, hermano Jaime. Un segundito. Ya. Ahora sí, hermano. Escúchame. Perfecto, hermano Jaime. Okay. Ya, que Dios le bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor se encuentra hoy en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 18 al versículo 24, y el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El pasaje del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Hoy en día la palabra héroe está perdiendo significado lentamente. Los héroes artificiales y los imaginarios con frecuencia se ensombran los héroes reales. Desde luego los héroes reales o verdaderos en la vida real siempre lo ha habido. Los héroes reales son personas cuyos esfuerzos y sacrificios salvan vidas, alteran destinos, cambian la historia. El mundo puede parecer propio de películas protagonizadas por superhéroes, espías y agentes secretos. Hay personas que ayudan a que millones de personas sigamos vivos, como Edward Jenner, quien inventó la primera vacuna de la viruela. Gertrude Elliot ganó el Nobel de Medicina el año 1988
por su descubrimiento de sus principios claves sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos. En las Escrituras, el primer nombre de Enoc aparece como primogénito de Caín, quien construyó una ciudad a la cual puso el nombre de Enoc para celebrar su nacimiento. Enoc fue padre de Irad, este de Mehujael, este de Metusael, este de Lamec. Este último, quien aparece como el primer polígamo en la historia bíblica. Y este de Jabal y Jubal. También existen 3 libros pseudoepígrafos con el nombre de Enoc, siendo el primero de Enoc el más conocido, también conocido como el libro de Enoc. Ninguno de los libros pseudoepígrafos de Enoc fue realmente escrito por el Enoc bíblico. En estos pocos pasajes bíblicos nos da las pinceladas necesarias para hacernos una imagen de cómo fue este hombre de fe en medio de una generación totalmente apartada de Dios. En estos pasajes bíblicos examinaremos la vida del patriarca Enoc. Enoc caminó con Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó con Dios después que engendró a Matusalén, su hijo. 300 años y engendró hijos e hijas, como lo describe el versículo 22. El texto bíblico nos dice qué motivó a Enoc a caminar con Dios. Probablemente la expresión caminar con Dios no se refiere a un acto físico, aunque podría haber sido así, sino a andar en comunión íntima con nuestro Creador. Evidentemente, Enoc era un hombre de fe, aunque el texto bíblico no lo dice específicamente que la fe de Enoc comenzó con el nacimiento de su hijo. Es posible que haya sido así. De cualquier manera, lo cierto es que no buscó la presencia de nuestro Dios. Caminó con Dios, experimentó la conversión. Parece ser que no vivió una vida ordinaria por 65 años y a partir de ahí una vida extraordinaria durante 300 años. Agradecido de Dios de ser hechos hijos de Dios, de vivir una vida extraordinaria mediante la gracia de nuestro Salvador. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, como lo describe el profeta Isaías. Caminó con Dios, creyó y fue diligente en buscar su promesa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo describe el libro de Hebreos por el apóstol Pablo. Aquellos que aman a Dios son los únicos capaces de dar testimonio de él. Son únicos testigos, los únicos bendecidos por él y capacitados para recibir sus promesas. Caminó con Dios, llevando una vida santa, piadosa y de separación, fue completamente diferente al comportamiento pecaminoso de su generación. Enoc dejó hacer las cosas que eran pecaminosas, perversas y malignas, impías, que quizá lo describe de alguna manera en nuestras vidas antes de conocer a Cristo en nuestras vidas. Enoc comenzó a hacer cosas que eran puras, justas, buenas y piadosas. Hoy nos describe nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas como una nación santa en la cual Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de quien nos llamó. Caminó con Dios, dio testimonio fidedigno, genuino de Dios. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lo describe el apóstol Judas en sus epístolas. Caminó con Dios, desarrolló una comunión y fraternidad inquebrantable con nuestro Creador. La importancia de la oración, como lo describe el apóstol Pablo en el libro de Filipenses: orar sin cesar, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, en el libro de Colosenses. Qué importancia nosotros tener esta comunión con nuestro Creador a través de su Hijo Jesús, a través de la comunión de la oración. De cierto sentido, este capítulo 5, en el cual hemos dado algunos pasajes en lectura, este capítulo quizás son los más desalentadores y pesimistas de toda la Biblia. El motivo es que sencillamente da la impresión de estar caminando en un cementerio. Dios le había dicho a Adán cuando le advirtió con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Como dice en el capítulo 2, versículo 17, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y todos los que murieron eran hijos de Adán. Eso mismo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Enoc fue un caso especial en su época. Enoc se apartó de la conducta y estilo de vida de sus contemporáneos para caminar de acuerdo con Dios. Ser diferente, caminar con Dios, exige una toma de conciencia y un compromiso con Dios, consigo mismo. La amistad con Dios significa enemistad con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, como lo describe el apóstol Juan. Enoc confrontó un llamado al arrepentimiento y denunció sus malos caminos. El libro de Judas contiene un resumen de su elocuente mensaje profético, exigiendo el retorno de Dios y señalando a los pecadores el juicio de Dios. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares. Enoc fue trasladado y llevado a la presencia de Dios sin morir. Dios trasladó a Enoc porque caminó íntimamente con él y llevó una vida de rendición total, de control y abnegación. Dios estuvo satisfecho de estar en su compañía, en su presencia y en comunión con él. Y lo establece eso en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Caminar con él, estar en su compañía. Usted no viene a Dios por las obras. Usted viene y nosotros vamos a Cristo por la fe. Y sabemos esto. Y eso es enfatizado aquí. El que viene a Dios entonces debe creer que le hay. Mi hermano, mi hermana, tiene que creer en el Dios, quien es Dios. Esa es la afirmación tan profunda que Él es. ¿Cuál es el nombre cuando a Dios se le pregunta su nombre registrado en el libro de Éxodo? ¿Cuál es tu nombre que dice Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el eterno, el viviente eterno. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, como lo describe en el versículo 24 del libro de Génesis. Dios trasladó a Enoc para demostrar y simbolizar su poder para ejecutar juicio. Demostró que existe realmente. Demostró su poder para juzgar a los impíos. Sin él podía trasladar a una persona que tenía poder para condenar y juzgar a una persona. Dios trasladó a Enoc para demostrar y simbolizar la promesa de la vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que al que me envió
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, como lo describe el evangelista Juan. Dios trasladó a Enoc para que fuera un estímulo para nosotros los creyentes, tanto en su época impía como la nuestra. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de los Corintios. La biografía de Enoc es sorprendentemente breve. Se dice que es el más breve de la historia bíblica. Se menciona el nombre de su padre, pero no dice nada de su vida en el hogar y tampoco nos dice nada de su profesión o que realizaba alguna actividad. Algunos comentaristas lo clasifican como un nómada arameo. Implicó andar a la par con Dios. No iba ni delante ni detrás, sino al lado de nuestro Creador. El texto dice que caminó con Dios durante 300 años. Como cristiano, es difícil imaginar la magnitud de esta extraordinaria experiencia con nuestro Creador. Implicó el gozo, la comunión con Dios, creador y soberano del universo. Sin duda, superó cualquier contratiempo en la vida de Enoc durante aquellos 300 años. Implicó la felicidad y el privilegio de caminar al lado del ser el más excelso del universo. El apóstol Pablo deseaba tener esa misma intimidad con Cristo cuando escribió: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La síntesis de estos versículos del libro de Génesis de la vida de Enoc, lo quiero llevar a una imaginación de cómo una niña, después de estar en la escuela bíblica, llega y comenta a su madre. Esta niña lo describe a su madre cuando regresó a su casa después de la escuela bíblica de un día domingo. Dijo ella: la maestra los contó acerca de Enoc y cómo caminó con Dios. Su madre le respondió: ¿y bien, qué pasó con Enoc? Y la niña lo contó así: parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía: Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo? Enoc salía por la puerta de su casa y se iba de paseo con Dios. Y llegó a gustarle tanto que todos los días estaba esperando a la puerta de su casa. Entonces Dios solía llegar y le decía: Enoc, salgamos a pasear. Fue así que un día Dios vino y le dijo: hagamos una larga caminata, que tengo muchas cosas que contar. Fue así que estuvieron andando, caminando y conversando, hasta que finalmente Enoc le dijo: maestro, se está haciendo muy tarde, será mejor que regrese a mi casa. Y Dios le respondió: Enoc, estás más cerca de mi casa que de la tuya, así que ven a estar conmigo. Y entonces Enoc se fue con Dios a su casa. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta ha sido su palabra. Amén. Perfecto, muy hermosa muy hermosa la conclusión, ¿eh? Muy hermosa la conclusión. Excelente, hermano Jaime. Tiene las tres partes: la fuente que utilizó para la introducción, las ciencias. La proposición también estuvo muy claro con la división y el desarrollo de la subdivisión en una conclusión de resumen. Y utilizó exhortaciones, ilustración al final, en la conclusión. Es recomendable acá las sugerencias, las exhortaciones más abundantes y también las ilustraciones. Falta
Un sermón, pero no acuerdo, hermano Christopher Barrientos, si lo tenía listo o no. Pero ya son en cuarto para las 9. ¿Qué dice usted, hermano? Porque queda el último, hermano Christopher. ¿Descansamos unos 5 minutos o inmediatamente finalizamos? Después de la prédica, hermano Christopher. Unos... Por mí no hay problema. Ok, ya. Yo creo que ahora no, hermano. Muy bien. Ok. Ya, hermano Christopher. Antes que empiece el temporal. Adelante. Adelante, hermano Christopher. Bien, buenas noches hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. De inmediato les voy a pedir que por favor me acompañen en esta hora al Antiguo Testamento y busquemos, si tiene una Biblia a mano, el libro de Ruth, y vamos a hacer una lectura un poco exhaustiva para comprender bien el libro y la importancia que tiene. Vamos a tomar el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 22, y después vamos a trasladarnos al capítulo 4, y desde el verso 13 solamente hasta el 22. Y me permito leer en el nombre del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba, y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, porque ¿quién quiere ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron, pues, las 2 hasta que llegaron a Belén.
Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vayamos un instante solamente al capítulo 4 y demos lectura desde el verso 13 hasta el 22. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que te ha dejado, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y también sea para ti, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón, el padre de Ram. Ram, el padre de Aminadab. Aminadab, el padre de Naasón. Naasón, el padre de Salomón. Salomón, el padre de Boz. Boz, el padre de Obed. Obed, el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Existe una frase que encaja de manera perfecta como una antesala de nuestro sermón. La familia, amados hermanos, no se elige, se hereda, también se amplía, se compone más que de una gran cantidad de miembros del corazón y nobleza de cada uno de ellos. La familia es una de las obras maestras que Dios ha instaurado desde el inicio de la creación, para el beneficio, para el gozo, el deleite, tanto del hombre como de la mujer. Además, nos entrega la bendición de seguir formando a nuestros hijos como futuros creyentes que glorifiquen a nuestro Señor. Preparemos nuestras vidas para conocer cómo el amor, la lealtad, el compromiso de un núcleo familiar sirve de ejemplo para testificar cómo Dios es soberano, justo y fiel con sus escogidos, incluso en los momentos de prueba y de amargura. Él utiliza aún a una mujer extranjera para el beneficio de su pueblo, cuyo impacto trascendería hasta la venida del Rey absoluto de todos los siglos. Veremos a continuación algunos momentos importantes en la vida de Noemí que nos sirven para extraer lecciones prácticas para nuestras vidas como creyentes en Cristo. He querido dividir este sermón en 2 partes. En primer lugar, Noemí experimenta la pérdida y el vacío. Refresquemos un poco desde el capítulo 1, verso 1 al 5. El texto nos dice acerca del esposo de Noemí. Él se llamaba Elimelec, cuyo significado en hebreo es mi Dios es rey. Luego de llegar a los campos de Moab, a causa del hambre, este fallece. Sus 2 hijos, Maalón, que significa enfermedad, y Kelión, que traducido es destrucción, contraen matrimonio con mujeres moabitas. Orfa, cuyo nombre está relacionado con la palabra obstinada, y Ruth, que está vinculado con la frase amigo o amiga. Los 2 hijos de Noemí solamente habitaron en aquella tierra
en Moab por 10 años. Posteriormente de ello, mueren. Es así como la vida de la viuda de Belén comienza con su agonía y su desdicha. Luego de esto, abandona su tierra, abandona la tierra de Moab, versos 6 al 7. Luego de experimentar las pérdidas irreparables, tanto de su esposo como de sus 2 amados hijos, Noemí y ambas nueras deciden volver a la tierra de Judá, puesto que habían oído que el Señor había visitado su pueblo, dándole alimentos que en un inicio escaseaban en los días en que gobernaban los jueces en aquel país. Noemí anima a sus nueras a retornar a sus hogares. Versos 8 al 14. Al sumergirnos en estos versículos, es como si nos hubiéramos subido a una montaña rusa, construida con las emociones y sentimientos de las 3 viudas. Es dramático ver este escenario. Están a punto de irse por caminos muy diferentes, para no verse nunca más. El texto es rico en no escatimar ninguna expresión de emoción y sentimiento acerca de las 3 mujeres. Ambas jóvenes lloraron, pero Orfa, volvió a su tierra. Ruth estaba decidida a participar de la lúgubre suerte de una compañera ya longeva y entrada en años, como era Noemí. La moabita no vaciló en abandonar su país, a sus parientes y encaminarse a un futuro que hasta ese instante y de acuerdo a las condiciones parecía muy incierto. Y es a causa de esta decisión que nos muestra el versículo 15 al 18 que vemos la promesa solemne de Ruth. Ruth, al escoger la senda de Noemí, su suegra, consciente o inconscientemente, elige también a Dios, a Jehová, como su Dios personal. Y se incorporó al pueblo de Israel. Dejó atrás su antigua religión y su antigua vida. Una reflexión que nos lleva de inmediato es a pensar y hacer en nosotros mismos un análisis interno acerca de cómo nosotros en otro tiempo estábamos fuera del plan de salvación de Dios. Pero ahora, por la gracia y por la riqueza de Cristo, hemos sido alcanzados a través de su misericordia. Antes no podíamos exclamar que Dios era nuestro Dios. Nuestro corazón estaba preso y cautivo de otros deleites. Pero un día, al igual que Ruth, pudimos decidir seguir a Dios. También el carácter de Noemí debe haber sido una mujer de muchos sentimientos tanto de dulzura, una persona amable, de hermoso carácter. Producto de ello pudo ganar el amor y la lealtad de su nuera. El creyente ejerce la misma influencia. Usted y yo ejercemos la misma influencia cuando damos a conocer a los que están a nuestro lado que hemos nacido de nuevo, que tenemos otra forma de expresar nuestro amor, nuestra lealtad. Y no solamente la gente queda asombrada de esto, sino que desea también ser partícipe de nuestra fe. La llegada de las 2 viudas a Belén, como nos narra los versos 19 al 22, conmovió al pequeño pueblo en aquel tiempo. Parece que los años de sufrimiento habían traído consecuencias en Noemí, tanto que las mismas mujeres exclamaron: ¿no es esta Noemí? Con esta pregunta, aquellas mujeres lo que estaban diciendo es: ¿cómo llegó tan envejecida? ¿Cómo llegó tan necesitada? Pobre mujer. Se hacían ocurrentes las expresiones de lástima que se ofrecían a Noemí en aquel tiempo. Y estas mismas expresiones de lástima no son diferentes en nuestra actualidad. Cuando conversamos o vemos a hermanos o hermanas, tanto de nuestras congregaciones como de otras, existen grandes cicatrices en sus almas,
producidas por diferentes problemas, pérdidas, necesidades, carencias, pecados, etcétera, que trascienden y se reflejan en sus miradas y también en sus rostros. Es así como pueden salir de sus labios expresiones muy similares a las de Noemí, cuyo nombre antes de tanto desconsuelo y pena significaba placentera o dulce, pero ahora ha relegado aquel maravilloso significado al de Mara, que resume todas sus amarguras, angustias, y lo más triste de ello es que se las atribuye al castigo de Dios en su vida. Pero ahora, en segundo lugar, si nos trasladamos al capítulo 4 en adelante, vemos que Noemí recibe la bendición de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? El hijo de Ruth la Moabita y Boz, que aparece como el pariente redentor, que viene de la palabra hebrea Gaal, Obed, es el hijo de esta unión, restaura la vida de Noemí, quien pensaba que Jehová la había dejado sola. Pero en realidad, en todo su momento de amargura, estuvo presente. Y Ruth es el medio que Dios utiliza para demostrar su misericordia, su amor, su cuidado, su fidelidad y gracia en todo el tiempo de su vida, tanto en la tierra extranjera como en su país natal. Muchas veces nosotros pasamos pruebas muy difíciles, pero nuestros ojos solamente son capaces de vislumbrar lo malo y no nos damos cuenta de que muchas veces Dios establece diferentes medios y también mecanismos para demostrarnos que Él está presente. En el caso particular de Noemí, fue Ruth la que estuvo allí, fue su compañera leal, sin importar el final de su destino. La bendición de Dios sigue y ahora, a través de Ruth, viene una genealogía plena y bendecida. A estas alturas, la vida de Noemí, todo lo malo, todo su quebranto, todo su dolor, amargura, tristeza, pérdida, han desaparecido. El libro termina con la genealogía de David, en la cual Ruth figura como bisabuela suya. El libro de Ruth encuentra su clímax en la venida del Mesías. El énfasis ahora está en el linaje que apunta a Cristo. Esta fue la plenitud y la bendición tanto de Noemí como de Ruth, que por fe creyeron en la venida de un glorioso Redentor, de un Gaal. Esta misma dicha, abundancia, es la que compartimos ahora, mis queridos hermanos, como pueblo y nación, comprados al precio de la sangre de Jesús, nuestro excelso Salvador, de quien hemos recibido toda su plenitud y la bendición, no escatimándonos absolutamente nada. Por tal razón, posee un valor incalculable e infinito, que faltaría tinta para escribir de su gran amor. Amados hermanos y hermanas del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, hemos sido testigos de una de las historias de mayor emoción y satisfacción que Dios nos ha obsequiado por medio de la composición del Canon Sagrado. En ella podemos ver la compulsación de la vida de Noemí, su transformación a lo largo de la crónica narrativa, lo trascendental para nosotros y el mensaje que Dios nos entrega a través de la experiencia de dolor, pérdida y desesperanza de la vida de Noemí, es que podamos comprender en primer lugar la soberanía de Dios, puesto que su providencia se hace evidente incluso en medio del pecado y la desobediencia, como fue el caso de Elimelec con su familia, al mudarse a una tierra pagana como Moab y dejar la tierra prometida. Dios nos cuida y protege, aun cuando nuestras decisiones no son lo suficientemente cristianas, ya que nos puede invadir el pánico, la ansiedad sobre situaciones de prueba o también de disciplina divina. Del mismo modo,
el libro destaca la elección que Dios hace de Ruth la Moabita como parte de su pueblo, haciéndose heredera de la salvación. Esta historia nos prefigura cómo nosotros los gentiles somos injertados como pueblo de Dios, según también nos comenta el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Finalmente, si Dios permite que experimentemos pruebas, pongamos toda nuestra confianza en su providencia divina y que Él será nuestra fortaleza y socorro aún en los momentos de mayor tormento, y podamos compartir estas mismas palabras que el Espíritu de Dios le entrega al apóstol Pablo y que se las transmite a los romanos en el capítulo 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y escuche bien cómo finaliza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Excelente, hermano Christopher. Muy bien estructurado el sermón en dos partes. Muy clara también la proposición. Desarrolla muy bien la subdivisión y la conclusión. Lo concluye con recapitulación, exhortación y el uso de un texto bíblico. Las exhortaciones al final fueron directas y también personales. Y emplea ilustraciones, la montaña rusa, las pruebas que nosotros pasamos. Ya lo evaluamos. Finalizamos entonces, hermanos. Estamos listos con esta materia, gracias al Señor, con homilética. De aquí para el día martes online, en 6 años más volvemos a dar esta materia. Y para los hermanos que están el día jueves, los 4 materias por semestre, entre ellos más se vuelve a dar esta materia de homilética. Y para el verano también la seguimos dando. ¿Qué le pareció homilética, mis hermanos? ¿Creen que es una materia importante? ¿Que todos los hermanos y hermanas de nuestras iglesias deberían tomarlo? Importantísimo, profe. Para mí personalmente fue siempre un sentimiento encontrado, porque deseaba que llegara homilética, pero también no deseaba, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Entonces, uno va como de fracaso a va remontando de a poco, como que va de menos a más siempre. Independientemente, yo creo, la cantidad de tiempo que llevemos en el Evangelio, esto viene a reformar de alguna forma nuestra forma tanto de la devoción personal, de lectura, comprensión del texto, la ampliación, los oyentes, todo. Perfecto. ¿Lo recomendaría esta materia con los hermanos de su iglesia entonces? Sí, profe. A todos los hermanos. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿O algo que indicar con respecto a esta materia homilética? Muy, muy buena materia, mi hermano Pablo. En mi caso, realmente ha hecho creo que de todos nuestros mensajes, nuestros sermones, una, algo lindo el Señor. Creo que Dios aquí nos está dando una herramienta tremenda tanto para evangelizar como para enriquecer a nuestros hermanos en nuestras iglesias. En mi caso, ha sido eso, una herramienta muy útil. A la vez también algo que nos lleva mucho a la diligencia, al trabajo. La homilética obliga a trabajar, no deja lugar a la pereza, a la flojera ni a la improvisación, no. Uno llega a homilética y de aquí uno no puede salir, no vuelve atrás, porque uno ve la riqueza y la hermosura de lo que es el arte sagrado de la predicación. Así que también dar gracias a Dios por la paciencia, por la dedicación que está teniendo mi hermano Pablo para enseñarnos esta materia, y ha sido muy, muy enriquecedora, y creo que en mi caso ha sido muy certero el Señor en ponerme justo entrando este año con ustedes
ponerme justo esta materia. Así es que eso por mi parte, y recomendable 100%, por supuesto. Hay que recomendarlo con los demás pastores entonces de la región de la Araucanía. Que tomen los pastores esta materia. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? Hermanas. Mi hermano. ¿Sí? Sí, bueno, una palabra que quedó al principio de las clases de homilética fue la palabra persuadir. Creo que fue una palabra bien, bien clave para exponer nuestros sermones, trabajar, como decía nuestro pastor Miyagual. Ya la pereza hay que dejarla de lado, sino que enfocarnos a un mensaje bíblico. Y cometemos muchas veces errores de comentar muchas veces nuestra vida cotidiana, pero tenemos que abocarnos al texto bíblico y enriquecerlo con cosas de lo que está a nuestro alrededor para ir implementando el sermón. Sé que estamos recién partiendo, nos faltan 116 sermones para llegar a la perfección, porque son 120, pero agradecer. Hoy día fue un día de bendición porque creo que hubieron muchas predicaciones, fue enriquecedor para nuestra vida espiritual, de cierta manera a veces emocionante, porque estamos quizá abocados en esto, de escuchar a nuestros hermanos y de aprender también, y de aprender de nuestros propios errores. Que una persona que esté detrás de un escritorio corrigiendo nuestros errores, las muletillas y muchas cosas más que están ahí, que muchas veces eh, no lo alcanzamos a persuadir nosotros mismos. Pero agradecer por esta materia y que sea de bendición y que podamos exponerlo también a nuestros hermanos, a enseñarle a predicar. Perfecto. Hay que publicitarlo más entonces, hermanos. ¿Quién más, hermanos o hermanas, hermanos? Hermanos, Sí, hermano Ruiz. David. sí, no, una muy bonita experiencia este ramo. Realmente nos vino a mí al menos me vino un poco a ordenar lo que uno ya solía hacer. O sea, y como herramienta realmente lo valoro bastante. Y realmente es eso, o sea, el utilizar una estructura, con ello me ayuda a ser más claro, a encuadrarnos y entregar algo que realmente sea de bendición y que quede claro al oyente. Realmente eso valoro. ¿Ah? Y como decía el otro hermano anterior, al final es eso, es persuadir y llegar con el mensaje estructurado, bien hecho. Este ramo me ha ayudado bastante, yo creo, en eso. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por todas sus opiniones, mis hermanos y hermanas. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Hermana Danay, por favor, nos dirigen una